Una vez más nos volvemos a reencontrar en esta noche, agradeciéndoles al Señor por lo que podemos hacer, por poder compartir su palabra, por volver a estar juntos, ustedes del otro lado, yo desde casa, poder bendecir nuestras vidas. Nos necesitamos unos a otros. Pone la mano sobre tu corazón y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias en esta noche, Señor, por compartir tu palabra. Háblanos, Señor. Todo aquello que quieran interrumpir, Señor, sea desalojado de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Nos disponemos a recibir tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Volvemos a retomar entonces la palabra que venimos ministrando en 1 Samuel 39:10. Vamos a tomar en esta oportunidad. Así que sin más vamos a leer la palabra. Dice el versículo 9 del 30 de 1 Samuel. Dice así: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Gloria a Dios. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Lo volvemos a leer. Dice: partió pues, diga conmigo, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 hombres que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Qué importante palabra que el Señor nos va a ministrar en esta noche, así que dispone tu corazón, todo tu ser para poder recibir palabra de Dios. Lo que pudimos notar nosotros la semana pasada, que David había consultado a Dios. Y en este caso vamos a tomar como tema que él partió con la palabra del Señor, con la bendición de Dios, de que ellos iban a perseguir y que lo iban a alcanzar y que los iban a salvar, ¿no? Alcanzar y salvar a todos. En ese todos estaba entrando también la familia de David, las esposas, los hijos y todos los familiares de los 600 hombres de guerra que estaban con él, o sea que estaban en iguales de condiciones. Pero lo importante aquí que David, al recibir la palabra, ellos realmente se animaron. Recordemos que un ratito antes estaban con amargura, con dolor, con poca fuerza, ¿no es cierto? Lo que dice la Biblia, que ya no tenía más fuerza de tanto llorar, de tanta amargura que tenía de lo que había pasado. Ellos vinieron del lugar, ¿no es cierto?, de haber estado peleando. Había ido David en un lugar donde no tenía que haberse ido, y toda esta gente los estaban culpando a él por esa decisión, y que realmente no podían ellos entender que vinieron a su casa, a su familia, y ahora se estaban encontrando que no los tenía absolutamente nada. Se habían llevado cautivos, dice, a los familiares, los habían saqueado, la ciudad estaba quemada, y ahora lo estaban queriendo apedrear a David porque los culpaba de todo eso. Así que inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor, dice la escritura. Allí se quedaron. Y 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y los 400 continuó David la persecución. Por todo lo que pasó David y sus hombres, cuando llegaron a Siclag, al tercer día, ellos vinieron de la tierra de Filistea, los filisteos, ¿no es cierto? Y esto los había llevado tercer día, los 3 días los llevó a él, ¿no? Y a todos sus hombres, y cansados seguramente. Dice que encontraron que los amalecitas habían invadido el Neguev y el Siclag, y dice, y habían asolado y prendido fuego a Siclag. Se llevaron cautivos a las mujeres y a todos los que están allí. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Esto me llamó la atención, está en el versículo 8, y quería retomar un poquito de ahí. Pero a nadie habían dado muerte, dice la palabra, sino se los habían llevado al seguir su camino.
se los habían llevado al seguir su camino. Los amalecitas, quiero que pongan mucha atención a esto, los amalecitas son espíritus merodeadores. Dice la Biblia de que David dice, no, seguiré a estos merodeadores, y eso me llamó la atención. Y merodear significa que una persona que tiene por costumbre de andar por un lugar para curiosear o buscar a una persona o cosa, rondar por los alrededores con malos fines para saquear, apoderarse violentamente de algo o alguien. Qué curioso que ahí David nombra a los merodeadores. Y encuentro en la palabra del Señor en Job 1:7 que dice, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Mientras David estaba en el lugar erróneo, donde Dios no lo mandó, él descuidó su casa y a todo aquello que tenía a su cuidado y responsabilidad. Esto es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, porque cuando nosotros asumimos realmente la responsabilidad de tener a alguien a nuestro cuidado o a alguien a nuestro cargo, tenemos que entender de que Dios nos está responsabilizando, y en este caso David era el responsable directo de su familia. Y él dice que se fue porque tenía temor, tenía miedo y estaba huyendo de Saúl porque tenía miedo de que lo mate. Entonces él dejó en Siclag, dejó a toda su familia. Fue así que estos merodeadores encontraron puertas abiertas y sin protección a los suyos, y entrando violentamente destruyeron todo y se llevaron vivos a las personas que eran los seres queridos de David y sus soldados. Entonces, imaginémonos este cuadro. Se llevaron a sus esposas, a sus hijos, a todos. Esto nos enseña realmente el actuar de Satanás, sus demonios, Satanás y sus demonios en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual y un mundo natural, un mundo también espiritual donde se mueven los demonios, los espíritus merodeadores, que los llamamos demonios. Cuando en lo natural desatendemos nuestras responsabilidades espirituales, tengámoslo muy en cuenta. Muchas veces lo tomamos muy a la ligera, a lo que nos respecta la responsabilidad con nuestra familia para con los que Dios nos había hecho cargo. Él puso a nuestro cargo. Convengamos que la responsabilidad que David tenía con su familia, él lo descuidó. David se fue a hacer algo que Dios no le dijo y a donde Dios no lo llevó. Él fue a hacer alianza con el enemigo por causa del cansancio y del temor a Saúl. Por causa del cansancio y del temor a Saúl. Y se escondió en el campamento enemigo. Es como decir, se fue al mundo. Y muchas veces uno dice, bueno, estoy cansado, ya no doy más, bueno, desisto a esto y me mando a mudar. A donde aparentemente ya no iba a ser perseguido. Y muchas veces creemos que dejando la iglesia, incluso en cuanto a lo espiritual hablando, dejando nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con Dios, vamos a dejar de tener problemas. Y él estaba pensando esto, que ahí ya Saúl no lo iba a perseguir, justamente por querer vivir una vida consagrada, y se olvidó que el diablo, escuchen esto, que el diablo no deja su obra, sino que continúa al no encontrar ya más resistencia de parte nuestra. ¿Cuál es la resistencia que le estorba a Satanás? Destruir nuestras vidas y llevarse cautivo a nuestros seres queridos. Entonces convengamos que la guerra no es solamente personal, sino que realmente incluye todo el entorno, toda nuestra familia.
Y al enemigo le encanta esto, le encanta hacernos sufrir, y más cuando encuentra, ¿no?, una puerta abierta, el enemigo se introduce. Estos merodeadores se introducen para llevar cautivas y cautivos a nuestros seres queridos. Nuestra misma persona consagrada y nuestras vidas santificadas, tanto la oración, la intercesión, el ayuno, estas cosas le molestan a nuestro enemigo, a estos merodeadores. Y tenemos que mantenernos alineados a la voluntad de Dios. Y cuando esto ve el enemigo, que nosotros nos estamos alineando con la palabra, le molestamos a él. Entonces nosotros tenemos que entender que pase lo que pase, tenemos que saber que esto le estorba al diablo para hacer su obra de saqueo dentro de nuestra familia. Fíjense entonces que cuando él encontró la puerta abierta, él vino y hizo lo que quiso. O sea que no bastó con que él se fuera, sino que la obra de nuestro enemigo sigue. Y choca con nosotros. Por eso nos empuja, nos persigue, nos hiere y nos ataca. Entonces tenemos que tener en cuenta que no basta solamente con que huyamos nosotros de nuestro enemigo personal, sino que tenemos que entender de que todo lo que está a nuestro cargo, todo lo que está a nuestra responsabilidad, también el enemigo lo persigue. Vos y yo nos tenemos que revestir. Vos y yo nos tenemos que revestir de la fuerza de Dios en Cristo Jesús y no movernos. Tengámoslos en cuenta eso. En el Salmo 118:13 dice: me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. Nosotros tenemos quien nos ayude. Nosotros tenemos quien está de nuestro lado, que está de nuestra parte. La importancia de haber partido, la importancia de haber recibido palabra. Nosotros somos personas que cargamos palabra, que cargamos bendición, que cargamos promesa, que somos personas de fe, personas de esperanza, personas guerreras, personas de valor. Llegará un momento que vamos a hacer molestia hasta los nuestros, hasta a la familia de lo que estamos ahí teniendo a nuestro cargo. Nos van a perseguir. Y nos van a perseguir los nuestros por nuestra fe. Y eso tenemos que tener en cuenta. Muchas veces queremos que realmente esté aliados a nosotros, que nos entienda y que esté con nosotros, ¿no es cierto? Más tendremos que afirmarnos nuestros pies en la roca. Cuanto más prueba, cuanto más luchas tengamos, tenemos que afirmar nuestros pies en la roca. Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros. Dios estará contigo y será tu fuerza. Dios estará contigo y será tu fuerza. No te desenfoques. Alíñate con la palabra. David no partió sin antes haber recibido, cargado de palabra, cargado de bendición. Él tuvo que partir junto con sus 600 hombres. Salmo 16:8 dice: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Entonces David se fortaleció en Dios, lo que pudimos ver en el versículo 6. Cuando los merodeadores entran y devastan tu tierra, a atar y esclavizar a los tuyos hasta culparte de lo que ocurre. A David lo culparon. Debemos acostumbrarnos a las tácticas que tiene Satanás contra los justos, usando estas desgracias, problemas en nuestras casas. Tenemos que, aparentemente, eso como decir, bueno, yo ya lo sé, que esto va a suceder, pero debemos de actuar con fe de que el Señor está de nuestro lado y que el Señor nos va a ayudar. David actuó como nosotros tenemos que aprender y practicar en medio de parecidas situaciones. En medio de parecidas situaciones que vivamos, Él salió a rescatarlos. ¿Cómo haremos nosotros cuando veamos a nuestros seres queridos, nuestros seres allegados, atrapados por Satanás por situaciones feas, con enfermedades, con ruinas económicas, indiferencia o apatía espiritual, con descuido en su consagración? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos? ¿Cómo está en lo espiritual? ¿No? Si lo vamos a atacar porque no va, porque no busca, nosotros debemos de usar tácticas
estrategia, buscar palabra, presencia de Dios para poder llegar y ir al rescate de nuestros seres queridos. Debemos de salir a rescatarlos. ¿Y cómo saldremos? Con oración, con ayuno, con intercesión. Debemos de bombardear, bombardeando y minando el territorio de estos saqueadores. Así lo hizo David. Debemos de bombardear con oración, con ayuno, con intercesión. Así debemos de minar el territorio de estos saqueadores en el nombre de Jesús. Así lo hizo David. Así lo hizo David. Guió a sus 600 hombres. Guió a sus 600 hombres. Pero ¿qué pasaba? Fueron atacados con desánimos y algunos cayeron en este. El desánimo se produce espiritualmente. Cuando no ves aparentemente cambios, cuando uno no ve aparentemente cambios, cuando uno realmente parte con la esperanza, con la ilusión, con todo el entusiasmo, pero no tiene muy en cuenta que vamos a tener impedimentos en el camino. Estos realmente se empezaron a desanimar. Y se produce, dice, espiritualmente primero, cuando no vemos aparentes cambios, sino desastres mayores. Cuando no ves respuestas liberadoras, sino más tinieblas sobre los cautivos. Cuando las situaciones y relaciones se recrudecen. Cuando las situaciones y relaciones se recrudecen. Parece ser que cuanto más visualizamos nuestra bendición, cuanto más visualizamos la salvación de rescatarlo de ese lugar, de esa posición, de ese estado, parece ser que se recrudecen más todavía los problemas, las relaciones tensas, las relaciones cada vez más se vuelven más fuertes y parece ser como que imposible de poder realmente llegar a alcanzar y de rescatar. Las llamas arden más. Las llamas arden más. Entonces sentimos que los brazos se nos bajan. Entonces sentimos que bajamos los brazos. Nuestra mirada cuesta mantenerse en el objetivo. Nuestra mirada, ese foco que teníamos nosotros de llegar, de salvar, de conquistar, parece ser ahora como que perdemos el objetivo. Y comenzamos a confundir lo que vemos. Empezamos a confundir lo que vemos. Antes veíamos la salvación, antes veíamos el rescate, la conquista, ahora empezamos a ver de que se nos desvía nuestro objetivo, nuestra mirada. Imposible, imposible, ya no doy más. Y comenzamos a confundir lo que vemos. Las mismas cosas a otros los fortalecen, a los prisioneros del desánimo los agotan. Lo mismo que le fortalece a las personas cuando encuentran situaciones difíciles, a los desanimados, a estos prisioneros del desánimo los agotan. A uno que le fortalece la lucha, las dificultades, los problemas, ahora nosotros estamos encontrando que a los desanimados los agotan. Partió pues David, él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante. Vos no vas a ser de lo que se quedan ahí en la orilla, en el torrente, sino que vas a ser de esos 400 que van a seguir, dice, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente. Partió pues David. Dios le dijo que fuera y que lo siguiera. Y David hizo exactamente eso. La obediencia a Dios a menudo es así de simple. Debemos de creer la palabra. David y los suyos se recuperaron y resolvieron a salir a rescatarlos a todos. No podemos perder la visión, no podemos perder el objetivo. Y se mantuvieron en esa decisión hasta que llegaron a un lugar que parecía imposible de cruzar. Para algunos de ellos hubo una decisión. 200 vieron a ese lugar el límite para seguir, que ya no podían continuar, que sus fuerzas se habían agotado. Y el resto vio que ese lugar como una providencia de Dios, para refrescar sus pies, para recobrar fuerzas, cruzarlo y continuar.
cruzarlo y continuar y perseguir al enemigo. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a refrescar tus pies? Perseguirlo hasta vencerlo y quitarle lo que era de ellos. Esto es lo que a muchos les sucede y está sucediendo, que de golpe chocamos con algo tan grande a nuestra vista que creemos que es nuestro límite y que estamos a punto de rendirnos. O creemos que Dios ya no está con nosotros y creemos que ya Dios no está con nosotros porque nos dejó ahí. Ante algo que no podemos atravesar y nos rendimos. Rendirnos es entregarles a los saqueadores completamente aquello o a aquellos por lo que venimos luchando. Y eso no lo podemos permitir, pero sucede. Eso no lo podemos permitir, pero sucede. Gracias a Dios que David y ese resto de 400 hombres continuaron. El torrente de Besor era el límite. Hay límites a lo que es necesario que lleguemos. Si no llegamos a ese límite de nuestra fuerza, nunca conoceremos la fuerza de Dios en nosotros. Nunca conoceremos la fuerza de Dios en nosotros. Ni cómo realmente operan las fuerzas de Dios. Y si no llegamos a límites en lo espiritual, podemos peligrosamente entrar donde Dios no nos permite entrar, que no quiere que entremos nunca, y hacerlo lo que Dios no quiere que hagamos. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender, porque estos merodeadores están expectantes para entrar en el territorio, en el lugar donde le dejamos las puertas abiertas. Esto es una de las cosas que nosotros a veces confundimos lo espiritual con lo carnal, con lo natural. Y muchas veces atribuimos con que ya no podemos más, no podemos seguir. Pero hay cosas que Dios no nos quiere revelar, pero hay otras que sí. ¿Cómo vamos llegando a esas cosas que nos pertenecen si no alcanzamos un límite para entrar por esa revelación a otro que nos llevará más alto? A otro que nos va a llevar más alto. Tenemos que cruzar. Hay límites territoriales que nos son puestos por Dios y que no debemos de entrar. Que no debemos de entrar. Por ejemplo, David no debía de irse a morar al territorio de Aquís, pero él lo hizo. El torrente de Besor era el límite al que lo llevó Dios a través de este hecho, para sacar a David definitivamente del territorio espiritual y natural en el cual estaba. Diferenciarlo de Dios, lo de la carne y lo natural, lo que es el espíritu y lo que es la carne. Y que si lograba vencer totalmente a los amalecitas, la carne, entonces le asignaba el nivel por el cual había sido trabajado hasta ese tiempo. Escuchen esto. Morimos en la carne y vivimos en el espíritu. Hay límites que hoy cruzaremos. Hay límites que vamos a cruzar. Y que eso nos introducirá al nivel que Dios quiere que estemos. Al nivel que nos está siendo procesado para poder llegar a un nuevo nivel, a un nuevo nivel. No te vas a quedar simplemente ahí en el límite, sino que vas a tener que cruzar. Habrá situaciones que Dios permitirá para sacarnos de los lugares erróneos, donde nosotros creemos que esa es la forma, que esa es en donde tenemos que estar, en donde estamos determinando, esa es la realidad. No temas, no temas. No temamos, Dios está al control de ello y está contigo, está con nosotros. Hay límites que debemos poner a nuestra carne, hay límites que debemos de poner a nuestra carne a fin de que los estos saqueadores ya no puedan entrar e invadir tu casa y tu territorio. Que realmente el Señor nos ayude. Es necesario haber vencido a los merodeadores en nuestras vidas y territorios. Debemos de sacarlos en el nombre de Jesús. Lo que nos llevan esclavos es la carne. Todo esto, luego de estos merodeadores, lo que van a hacer con los que llevaron esclavos, realmente ellos dicen que van a disfrutar, van a estar dando deleite a su carne. Eso es lo que dice la Escritura. Temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas y ofrendas de paz. Después todos celebraban con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas.
En 1 Corintios 17 dice, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantó para lo único que se levantó, para jugar. El enemigo quiere jugar con nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es dar deleite a su carne. Los desanimados, los que se cansan de luchar por lo suyo, dejan grietas para los saqueadores. Dejan grietas para los saqueadores. Que entren y se lleven vivos a los suyos. Son los que están atados a los placeres de la carne. Los desanimados claman a Dios en vez de ver los obstáculos como medios a través de los cuales Dios les dará exactamente lo que necesitan y las victorias. Ellos lo ven como límite puesto a propósito por Dios. A propósito por Dios, que los abandona en sus luchas y los desatiende. Los que se fortalecen en el Señor ven las torrentes de Besor no como obstáculos, como algo imposible de cruzar, sino que lo ve como agua refrescante que le darán nuevas fuerzas para continuar, pasar el límite y hallar buenas noticias del enemigo del otro lado para caer sobre él y librar a los suyos. ¿Hay algún torrente de Besor en ti? ¿Hay algún torrente de Besor delante de ti? ¿En qué grupo estás? ¿En qué grupo estás? ¿Estás en los desanimados o los que se fortalecen en el Señor para la lucha? Y no dejan de ver y alcanzar oportunidades nuevas en el Señor. Aleluya. Los saqueadores han invadido tu vida. Dios lo ha permitido para sacarte de donde ya no tienes que estar. Y si luchas hasta el final, como luchó David, volverás con todo lo que te pertenece. Personas y bienes. Saúl fue por uno. David, en las fuerzas de Dios, los desparramó a todos. Y si hay alguien que se cansó hoy, Dios le quiere dar sus fuerzas de batalla. Quiere que aprendan a usar los obstáculos como base para saltar a un nuevo nivel de victoria. Dios te abre un nuevo límite para que lo atravieses. Vuelvo a repetirte, Dios te abre un nuevo límite para que lo atravieses y declare que será una nueva temporada de lluvias refrescantes para tu vida. Que te cambiarán las lágrimas en fuerza, como nos dice en el Salmo 84:6, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco en esta noche por esta tu palabra. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que reciban tu bendición, tu ministración, Señor, esta palabra, Padre, que pueda ser, Señor, agua refrescante, Señor, para sus vidas, que puedan refrescar, Señor, en ese torrente de Besor, Señor, y que puedan seguir, Señor, oh Dios mío, hasta conquistar, Padre, hasta salvarlos, Señor, por lo que están luchando, por lo que están persiguiendo. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a cada persona que nos están viendo, Señor, que reciba esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.